Sé que los Sasquatch pueden ser criaturas increíblemente feroces y despiadadas, pero esto está en otro nivel, Smokey. Voy a ser lo más breve posible sin omitir ningún detalle. Podría hablar sobre mi encuentro durante días, pero sé que tienes otros encuentros de los que compartir también. Debo advertir a cualquiera que escuche que mi encuentro puede ser demasiado gráfico y perturbador para algunos. No es un encuentro al estilo de una princesa de Disney. Es la fría, despiadada y brutal naturaleza en acción. Nunca supe que los animales salvajes pudieran ser tan brutales. Si es que siquiera puedes llamarlos animales. Y para todos ustedes que están escuchando y nunca han tenido un encuentro con un Sasquatch de primera mano, podrían pensar que esto es muy gracioso. Lo entiendo. Si me hubiera topado con este canal antes de tener ese encuentro, aunque he vivido toda mi vida a menos de una hora en auto del territorio de Bigfoot, habría sido de los que escriben en los comentarios, esto es basura, solo una historia tonta. Seguro conoces ese tipo de personas, Smokey. Pero después de mi encuentro, todo tuvo sentido. ¿Por qué hay miles de encuentros siendo reportados? Y ahora sé con certeza que no todos están mintiendo. Estaba observando osos grizzly hace unos años. Acababa de jubilarme y tenía en mi lista de cosas por hacer ver uno en su hábitat natural. Esto fue en Idaho. Fui a un lugar donde se sabía que frecuentaban y me posicioné a unos 100 metros en una colina frente a un pequeño lago. Bebían de ese lago regularmente y era un lugar donde debías estar muy alerta. No es la actividad recreativa más segura, pero realmente quería ver uno. Estaba allí muy temprano. Tomé una posición y escaneé la orilla opuesta del lago. Debió haber sido algún tipo de destino porque vi movimiento casi en el mismo segundo en que enfoqué los binoculares. Sin embargo, no parecía el movimiento de un oso. De hecho, no vi ninguna criatura en absoluto. Todo lo que vi fueron árboles y arbustos lanzados al aire como confeti. Fue una de las cosas más extrañas que había visto, y solo se puso más extraño. Estando a una distancia de un campo de fútbol, no estaba demasiado asustado y esperaba que lo que fuera que estaba causando el alboroto se moviera hacia adelante para poder verlo. Todo se detuvo por un momento. Me levanté para intentar tener un mejor ángulo, pero no vi nada. Entonces escuché dos voces resonando en el bosque. Una de tono medio y otra de tono grave. Se llamaban entre sí. La grave gritó algo y luego la de tono más alto respondió. Sonaban tan humanas. Pero supuse que las únicas personas que podrían vivir en ese lado del lago serían algún tipo de ermitaños o personas primitivas. Y no estaba del todo equivocado. Los gritos eran hostiles y cada vez más fuertes. Mientras escuchaba más, noté que los gritos estaban formados por más de una sílaba. No eran solo gritos aleatorios, sino lo que tú y yo llamaríamos palabras. Como dije, sonaban hostiles y no pude reconocer su idioma. Eventualmente, las vocalizaciones se detuvieron y el alboroto mencionado anteriormente comenzó de nuevo. Palos, hojas, tierra y piedras volando al aire, creando una nube de polvo. Mientras observaba la nube de polvo moverse lentamente hacia el lago, noté dos objetos negros en el centro de la nube. No podía verlos claramente debido al polvo y los árboles, pero sabía que estaban causando el alboroto. Estaban en el suelo y eran muy largos, como si rodaran hacia la orilla en una sola masa. De vez en cuando escuchaba uno de esos gritos en el idioma desconocido. Cuando llegaron a la orilla del lago, pude ver claramente dos humanos simiescos increíblemente altos, negros y peludos, balanceando sus puños y extremidades el uno contra el otro con tanta velocidad y fuerza que podrían haber derribado a un alce pequeño con un solo golpe en el cráneo o los riñones. Aún no sentía miedo, aunque probablemente debería haberlo sentido, ya que finalmente estaban en mi campo de visión directo y yo en el suyo. Estaban demasiado lejos y tan inmersos en su pelea que no tenían idea de que yo estaba allí. Así que observé asombrado. Después de golpearse brutalmente en el suelo, ambos se levantaron lentamente y retrocedieron el uno del otro. Poco a poco, su altura y tamaño completo se hicieron evidentes, y yo los calcularía aproximadamente del mismo tamaño que un oso grizzly macho adulto de pie sobre sus patas traseras.
Estaban cubiertos de pelo negro apelmazado de la cabeza a los pies, y ambos tenían sangre que salía de sus cráneos. El de la izquierda tenía una ventaja de 1 o 2 pies de altura sobre el de la derecha. Pero el de la derecha era más ancho y más robusto. Más bajo, con hombros más anchos y una musculatura poderosa. El alto estaba en peor condición que el más bajo. Su brazo derecho estaba roto y torcido, y cojeaba al caminar. Pensé que el conflicto estaba por terminar mientras se miraban fijamente. Hasta que el más bajo comenzó a gritarle cosas al otro. Empezaron a caminar en círculos, como suelen hacerlo los animales salvajes. La pelea apenas estaba comenzando y solo empeoró. El más alto recogió un pedazo de madera flotante de la orilla y lo balanceó contra la cabeza del más bajo. El palo se rompió en dos en su cráneo, y él permaneció completamente impasible. Emitió un sonido de burla y le hizo un gesto al más alto. Agarró la pierna del más alto y lo lanzó como si fuera un muñeco de trapo al suelo. Saltó sobre él y empezó a lanzarle puñetazos en la cabeza y las costillas, lo que habría matado a cualquier animal que pudiera imaginar. Pero el más alto hundió su mano en las cuencas de los ojos del más bajo, haciéndolo retroceder mientras se agarraba el ojo. Me costaba seguir viendo todo esto. Bueno, de todos modos seguí mirando. Ambos se pusieron de pie nuevamente y comenzaron a caminar en círculos. El más alto usaba su largo alcance para mantener al más bajo alejado, quien obviamente estaba dolorido por sus ojos. Lanzaba golpes rápidos con su largo brazo hacia el mismo ojo que había lastimado antes, lo que me pareció brutal e inhumano. Casi había olvidado que estaba observando animales salvajes. Sus movimientos y acciones eran tan humanos. El más bajo seguía intentando acercarse, pero era mantenido a raya por el único brazo bueno del más alto, que aún no estaba roto. Finalmente encontró una oportunidad, agarró el brazo del más alto mientras atacaba y lo rompió hacia atrás en el codo, dejándolo con ambos brazos rotos. Y pensé que eso sería el final para él. El más bajo se abalanzó y se prendió del costado del rostro del más alto con sus dientes. El más alto soltó un grito que me destrozó los oídos, incluso estando a 100 metros de distancia. El más bajo no soltaba, y ambos cayeron hacia atrás al lago con el más alto encima. El más bajo finalmente tuvo que soltarlo para respirar, y cuando ambos emergieron del agua, pude ver que al más alto le faltaba la oreja derecha, que aún estaba en la boca del más bajo, quien finalmente la escupió al agua. Tuve que detenerme para no vomitar y dejé caer los binoculares por un segundo. Mirando hacia atrás, me recordó a Tyson contra Holyfield, pero mucho más brutal. Con ambos brazos rotos, el más alto podía hacer poco para defenderse, y el más bajo finalmente terminó la pelea con un golpe en el torso y luego en el rostro, haciéndolo caer al lago como una roca. Pensé que todo había terminado, pero el más bajo terminó arrastrando al Sasquatch inconsciente desde el lago hasta el bosque, deteniéndose ocasionalmente para sostener su ojo. Parecía tener dificultades para cargar al más alto, que fácilmente pesaba más de 800 libras, y seguía ajustando la forma en que lo sostenía. Eventualmente se dio por vencido y lo dejó en la línea de árboles, justo fuera de mi vista. No tenía idea de si estaba vivo o muerto, pero sabía que al menos estaba inconsciente. Justo cuando estaba a punto de acercarme más, el más bajo se levantó por sí mismo. Caminó lentamente hacia la orilla y comenzó a hacer una serie de gestos extraños. Primero, agarró el pedazo de madera flotante que había usado como arma y comenzó a golpearse repetidamente con él. Luego, se arrodilló y cayó de cara en la arena. Pude ver claramente su rostro a través de los binoculares por un segundo, y lo que pude observar de su cara era una mandíbula ancha, una nariz ancha y ojos negros. Su nariz estaba claramente rota. Tenía un cráneo largo y cónico, y parecía del mismo fenotipo que Patty del famoso video de Patterson Gimlin, pero con mucha más musculatura. Finalmente caminó hacia el lago y se tumbó en él, hundiéndose hasta el fondo. Comencé a sentir esa presión de la que todos hablan, y supe que no debía quedarme por más tiempo. Dije una oración por él y volví al sendero principal, de regreso a mi camioneta, y no comí nada durante 48 horas después de eso. No estoy tratando de convencer a nadie de que Bigfoot es real, y no me importa si alguien me cree o no. Algunos lo harán, otros no.
Antes de mi encuentro, yo no me habría creído a mí mismo, pero ahora sé mejor y estoy mucho más alerta cuando estoy en el bosque. Gracias, Smokey. Espero que compartas esto. Cuídate, hombre. Trevor, aquí tenemos un clásico arco de árboles. Estos, en 9 de cada 10 casos, son una clara indicación de que estás entrando en territorio de Sasquatch. Puedes ver aquí que es un árbol completamente vivo, con todas sus hojas, y lo han clavado en el suelo justo allí. Usualmente, si buscas un poco más, encontrarás más señales. Sí, mira aquí. Claro que sí, eso de ahí es una clara señal de que no deberíamos ir más allá en estos bosques. Así que nos daremos la vuelta. Ese encuentro me deja con más preguntas que respuestas, hombre. Apreciamos que compartas eso, y también apreciamos a ti, el espectador, por todo lo que haces. Asegúrate de dejar un comentario y decirnos qué piensas. Y no olvides darle me gusta al video y suscribirte si aún no lo has hecho.